Right, I'm here for the full weekend. Estoy aquí por todo el fin de semana. And, and so we're doing a whole focus on spiritual warfare. Vamos a tener un poco el enfoque en lo que es guerra espiritual. I was talking with your leaders, and they asked if we could have a look at the whole subject of spiritual warfare, that you guys are in an interesting season as God is causing you to expand. There are some challenges. Y estaba hablando con el liderazgo y hablábamos de esta necesidad a lo mejor de abordar ciertas áreas en las que a lo mejor la iglesia está siendo confrontada o estén pasando por momentos de conflicto y que tengamos que ver, no de conflicto, vamos, de guerra espiritual, ataques que a lo mejor estamos pasando todos y es lo que queremos abordar. And it's interesting to be asked to do that right now because the Holy Spirit has been speaking to me the last months about warfare. Y es muy interesante que podamos tocar este tema porque por los últimos meses es algo que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi vida específicamente, guerra espiritual. You are an apostolic house. Ustedes definitivamente son una casa apostólica. The nature of the apostolic is to go. Y la naturaleza de lo apostólico es ir. Is to go in the authority of the king to possess new territory. Y es ir con la autoridad del rey para poseer y tomar en posesión cierto territorio. Possessing new territory means that you have to displace the occupying forces that are already there. Y tomar posesión de un lugar significa que tienes que desplazar a cualquiera que sea la fuerza que está dominando o tomando control de ese lugar. And the opposition forces do not simply say, here you go, have it. Y las fuerzas que se oponen no simplemente van a decir, sí, pásale, ahí te va. There is resistance. Hay resistencia. There is contention. Hay contención. There is fight. Hay pelea. There is wrestle. Hay lucha. And there's all kinds of supernatural fallout. Y hay todo tipo de manifestaciones en el espíritu por esto. And so an apostolic house that does not experience warfare, Y una I believe is not apostolic. Casa apostólica que no enfrenta oposición o que no está en batalla espiritual, tal vez no es una casa apostólica. You know, the Bible says in Ephesians chapter 6 Efesios capítulo 6, la Biblia dice esto, that we do not wrestle against flesh and blood, que no tenemos lucha contra carne y sangre, but against powers and principalities in the sino heavenly contra realms principados, potestades, and spiritual forces of wickedness. fuerzas espirituales en las regiones celestes. For many Christians, the verse is simply, we do not wrestle. Y para muchos cristianos se acaba en el simplemente decir, no luchamos, We do not fight. no peleamos. Full stop. Ahí se acaba. I believe that to really come into the purpose of the apostolic Yo creo que de verdad para poder entrar en el propósito de lo apostólico, is to embrace mission, necesitamos abrazar la misión, to embrace the call of God, abrazar el llamado de Dios and to wage war. y llevar a cabo guerra. Tenemos que llevarla. We have to be a people that learn how to war. Y tenemos que ser gente que aprende cómo guerrear. I believe we have a church right now that the Lord is recalibrating. Y creo que tenemos una iglesia que en este momento Dios está recalibrando. We've developed a victim mentality. Hemos desarrollado una mentalidad de víctima. Everyone's so weak. Cada somos tan débiles. People get offended at everything. Y la gente se ofende tan fácilmente por todo. We get offended at the wind. Si nos ofende hasta el viento. Everything upsets us. Todo nos molesta o nos enoja. As Jesus taught for us to consider it pure joy when we are opposed or persecuted or offended. Jesús dice que consideremos motivo de gozo cuando somos perseguidos o vituperados o perseguidos. There's a great promise to us in Romans chapter 8 Y en Romanos capítulo 8 hay una gran promesa. that there's a list of things, no height or depth. Dice que hay toda una lista que dice que ni lo alto ni lo profundo, Powers of this age or of the age to come. ni poderes de la era pasada o de la era por venir, Angels or demons. o ángeles o demonios.
Nothing Nada can separate us from the love puede of God. separarnos del amor de Cristo. It goes on to say that we are overcomers, more than conquerors. Y luego dice que somos más que vencedores. You cannot be a conqueror if you have nothing to win. Y si no puedes ser un conquistador si no tienes nada que conquistar, nada que ganar. I don't know if this is true in Mexico, No sé si esta es una verdad que aplica en México, but in the UK, pero en Reino Unido, in the schools now, when they have the competitions between the children, en las escuelas, cuando hay competencias entre los niños, let's say they have a running race, digamos que tienen una carrera everyone is running, y los niños, cada uno va corriendo one person wins, y un niño gana, but they say, oh, everybody gets the prize. y luego dice, ay, pero todos ganaron, todos son ganadores, hay que aplaudir. Everybody wins. Todos ganan, Everybody came first. todos llegaron en You all primero. tried really hard. No, todos trataron muy duro, hicieron su mejor esfuerzo. And I believe some of that kind of thing has got in the Y church. yo creo que un poco de eso, o sea, nos ha infiltrado de alguna manera en la iglesia. That there's no sense of fight. Que no hay un sentido de lucha, There's no sense of competing. no hay un sentido de competencia, There's no sense of contending. no hay un sentido de contender. We want the prize of the overcomer. Queremos el premio del conquistador, del vencedor. We want the prize of the wrestle, the fight. Queremos el premio del que ha luchado, But we don't want to get in the ring. pero no queremos subirnos al ring. We don't want to run the race. No queremos correr la carrera. And I feel like God is recalibrating the Y church siento que Dios está recalibrando la to iglesia bring that warrior spirit para back. poder traer un espíritu guerrero a For that nosotros, resurrection power con to el rise poder up. de la resurrección, For that one who looks and sets his face as flint, para que aquel que ve y su cara está recta, fija en la meta, who's for the joy set before him endures the dice cross. que está viendo, hablando de Jesús, que mira a la cruz con gozo, That in the absolute turmoil que aún estando en plena crisis, en pleno problema, of suffering in the Garden of Gethsemane, así como Jesús estaba en plena crisis en el jardín de Getsemaní, he says, not my will be done, but yours. aún así tiene el coraje para decir, no se ha hecha mi voluntad, sino la tuya. You know, when the Holy Spirit was poured out in the book of Acts, Cuando el Espíritu Santo está en el libro de los Hechos, el derramar del Espíritu Santo, Jesus promised them before it happened. antes de que esto sucediera, Jesús lo prometió. He said, wait in Jerusalem until you are clothed with power. Y les dice, esperen en Jerusalén hasta que reciban poder, hasta que venga el poder. And then Y entonces you will be my witnesses. serán mis testigos. And when we think of the word witness, we think of somebody who speaks. Y cuando hablamos de la palabra o pensamos en la palabra testigo, hablamos de alguien que habla, que testifica, pero hablando. We think of somebody who gives testimony. Pensamos en alguien que da un testimonio. But the Greek word is not that. Pero la palabra griega para testigo no es eso, It's the word martyr. es la palabra mártir. When you are clothed with power, Cuando tú eres investido en poder, you will be my dead ones. vas a ser mi muerto, como uno que va a morir por mí, mejor dicho. Lives laid down. Las vidas ante Dios se rinden, son rendidas. You want to walk in the power of the resurrection? ¿Quieres caminar en el poder de la resurrección? You want to see resurrection ¿Quieres move through you? ver la resurrección moverse y operar a través de ti? Let me tell you something. Déjame decirte algo. Resurrection power only flows through dead bodies. El poder de la resurrección solamente fluye a través de personas muertas, de cuerpos que han muerto. So there has to be this commitment to fight. Así que tenemos que tener este compromiso para pelear. There has to be the tenacity to win. Tenemos que tener la tenacidad para ganar. But there also has to be this settled peace in our hearts that we're going to the end. Y tenemos que tener esta convicción aquí en nuestro corazón de decir, voy a llegar hasta el final. That my life is laid down. Aunque mi vida, eso signifique rendir mi vida. Paul said it like this. Pablo lo dijo así. It is no longer I that live, No soy yo más quien vive,
Ya no vivo yo, but Christ who pero lives in Cristo me. vive en mí. Amen? Amén. And so when we talk about warfare, we got to get ready for the fight. Así que cuando hablamos de guerra o de batalla, tenemos que estar listos para pelear. Tonight I want to talk a little bit of foundational things. Y hoy quiero sentar un poco de fundamentos, poner unas bases. Tomorrow night we'll do some next level foundations. Y mañana vamos a poner otras a un siguiente nivel. And then Saturday we'll go into a bit more of the heavy stuff. Y entonces el sábado vamos a entrar a lo bueno, a lo pesado. So fasten your seatbelts for the Así que weekend. abróchate el cinturón en estos días. Here's what I'm seeing right now in the church. Sí, esto es lo que en este momento esto es lo que veo para la iglesia. Heaven has been applying pressure on the body of Christ. El cielo ha estado aplicando presión sobre el cuerpo de Cristo. Many of you now will be sensing a whole new pressure from the Holy Spirit. Muchos de ustedes están sintiendo un nuevo nivel de presión no experimentada antes de parte del Espíritu Santo sobre ustedes. A pressure to respond to the call. Una presión a responder a tu llamado. A pressure to stop hiding. Una presión a dejar de esconderte. A pressure to step up. Una presión para pararte. To stop making excuses. De parar de tener excusas. To stop hiding behind your lack of readiness. Y de que te dejes de esconder en esta falta de estar listo, de que no te sientes listo aún. He's putting the pressure on. Está poniendo esta presión en nosotros. He's allowed a season of counting the cost. Y él ya pasó esta temporada de calcular los costos. He's giving you time to work through the things that you didn't feel were right in your heart. Te está dando tiempo, te ha dado el tiempo para trabajar en esas cosas que no han estado muy bien tal vez en tu corazón. There's been grace for that. Ha habido gracia para eso ya. But now he's leaning on you. Pero ahora empieza a recargarse en ti. And he's saying it's time to step Está up. diciendo, es tiempo de que te pares ya. It's time to step into your Es call. tiempo de que entres en tu llamado. It's time to step into your Es anointing. tiempo de que empieces a entrar en tu It's time unción. to step into the prophetic Es words. tiempo de que empieces a caminar en tus palabras proféticas. It's time to shift out of that season of complacency. Y es tiempo de salir de esta etapa de complacencia. And it's time to embrace the mission. Y es tiempo de abrazar tu misión. And right now, across the earth, this is a global thing. He's Y doing ahora this mismo everywhere. hay algo en toda la tierra, por todo el mundo, lo ves en todos lados. This is why it's so exciting. Y eso es por eso es que es tan emocionante. This is, I think, the beginnings of a move of God Porque so estamos en el profound. comienzo de un mover de Dios tan profundo. Because across the earth right now, Porque a través de toda la tierra, the body of Christ, el cuerpo de Cristo, the bride, la novia, there are voices coming forth, hay voces que se están levantando, que están viniendo al frente. and they're saying, "Yes, Lord. Y están diciendo, sí, Señor, Here am I. aquí estoy. Send me." Mándame a mí, envíame a Send mí, me. envíame a mí. I can see right across this room, many of you, you're in that position right Puedo now. ver aquí a través del cuarto, lo estoy leyendo y estoy viendo esa postura en And tu so- corazón. Some of you, you need to understand the excuses that you had yesterday. Algunos necesitan entender que las excusas que tenías hasta el día de ayer, The grace is over for that. la gracia para la excusa se acabó ya. God is looking for a yes Dios está buscando un sí, that is a holy and consecrated yes. que es un sí santo y consagrado. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that that yes is reinforced by a whole circle of no's. Significa que ese sí está protegido y rodeado de un montón de nos. If this is my yes, Si este es mi sí, this is a no. este es un no. That is a no. Este es un no. That is a no. Este es un no. That is a no. Es un no. You go that way. Este es un no. Un That is a no. That is a no. no. There is a preservation of the Hay yes una preservación de mi sí
through learning to cultivate a powerful no. A través de aprender a cultivar un no poderoso. Your yes has to be set apart wholly for Him. Tú sí tiene que ser tan apartado y tan santo para Él. I have a lot more to say about that, but not enough time. No lo he visto tantas veces. But if you're there, you know what I mean. Pero si tú has estado ahí, no sé cuántas veces has estado, pero si estás ahí, sabes que esa es tu temporada. Your yes has to be holy and consecrated. Tú sí tiene que ser santo y consagrado, apartado. It cannot be maybe. No puede ser un tal vez. It cannot be, in theory, yes. No puede ser un, But- bueno, en teoría sí, Practically, I'm thinking this out. pero práctico, quién sabe. Lo voy a pensar. It cannot be, it's a yes when the money comes. Es un sí cuando viene la mañana. It cannot be, it's a yes when I finish this job and I get the next job, then it's a yes. No puede ser un sí en lo que tienes un trabajo y consigues un mejor trabajo. It's right now. Es ahora, It's either a holy yes es mi sí santo, or it's an unholy yes. es una de dos, o mi sí es santo o no lo es. An unholy yes Y un sí que no es santo is a no hiding in the shadows. es un no escondido en las sombras. Anyway. Phrase. So, we're in this kairos moment where Estamos en este momento kairos, the yes is coming from the church. donde estos sís que están surgiendo de la iglesia, There is a new stirring in the body. hay un nuevo agitar en el cuerpo. The Holy Spirit is taking people through fresh equipping. El Espíritu Santo está tomando personas en un equipamiento fresco. You're going to find that when you've given that yes, you're going to be opened up to a whole new world of supernatural encounter. Cuando te vas a dar cuenta que cuando das este nuevo nivel de sí, te vas a abrir a ti mismo a un nivel nuevo de encuentros en el mundo de lo espiritual. You're going to have dreams and visions. Vas a tener sueños, visiones, You're going to have a sense of the audible voice of the vas a Lord. tener un sentido incluso más agudo de la voz You're audible going to de have Dios. stronger levels of impressions. Vas a tener niveles mucho más fuertes de impresiones en tu espíritu. You're going to sense the anointing in just random moments. Vas a sentir la unción en momentos muy, sí, gracias, You can be- espontáneos. You can be in Costco Puedes estar en Costco and then suddenly you feel the fire of the Lord y de come upon repente you puedes sentir el fuego de Dios rodeándote and you don't know why. y no sabes por qué. And there's nobody around but you're just No filled. hay nadie alrededor tuyo, simplemente te sientes lleno, que te está llenando. These are the preparation where the Lord is responding to your yes and beginning to start to recalibrate your heart and your mind. Y este es el tipo de preparación que Dios está teniendo contigo para poderte recalibrar en tu mente y en tu corazón. He's positioning you. Te está posicionando, He's sharpening you. te está afilando, He's renewing you. te está renovando. And so, in all that, Y en todo ello, heaven is ready to break in. el cielo está listo para irrumpir. Or let me say it like this, heaven is ready to break out. O mejor dicho, está listo para salir. Because you are coming into a position that's going to bring release. Porque estás entrando a una posición donde tú vas a traer soltura, vas a soltar. All this is very exciting, right? Todo esto se escucha muy emocionante, ¿verdad? Now, here's the thing. Ahora aquí está la cosa. When the enemy sees that, Cuando el enemigo ve esto, he sees the significance of those moments on él your ve life. el significado, la manera tan significante de estos momentos en tu vida. He sees it more than you do. Y él lo ve mucho más de lo que lo ves tú. He knows what anointing does. Él sabe lo que la unción puede hacer. He knows what
empowered apostolic people look like. Y Él sabe cómo lucen las personas que caminan apostólicamente y en poder, empoderados. He knows what it's like to be trampled on by powerful ambassadors of the kingdom. Él sabe lo que es ser arrastrado por poderosos embajadores del reino. So if he can get you to retreat before you begin, Así que mientras Él logre conseguir que tú te retires antes de que empieces a pelear, he saves himself a whole world of trouble. Él se ahorra a sí mismo un montón de problemas. ¿Sí? You see, the enemy has always been purposed in robbing God of his glory. Siempre ha sido el propósito del enemigo el tratar de robar la gloria de Dios. The Bible says that the glory of the Lord will fill the earth. Y la Biblia dice que la gloria de Dios llenará la tierra. The enemy does not want that glory released. Y el enemigo no quiere que esa gloria sea soltada en la tierra. He wants to keep the earth realm in his domain. Y él quiere mantener la tierra en su dominio. So when you rise up in who you are, Así que cuando tú te levantas en tu identidad, en quien tú there's eres, something about the power of God on the inside of you hay algo del poder de Dios dentro de ti that releases the fullness of his glory. que suelta toda la totalidad de su gloria. Paul writes in Romans 8, Y en Romanos 8 Pablo dice the whole earth waits que toda la tierra aguarda in eager anticipation y gime for the manifestation of the sons por of la God. manifestación de los hijos de Dios. The whole earth is waiting for you to come into the fullness of who you called to be. La tierra entera está esperando a que tú te levantes en la plenitud de quien estás llamado a ser. This is the significance of your yes. Este es el significado de tu sí. Your yes has the power to bring transformation to lives. Tu sí tiene el poder de traer transformación no solamente a tu vida, sino a otras vidas. Your yes has the power to bring transformation to the earth. Tu sí trae poder para traer transformación a la tierra. There's something powerful about our feet Hay algo tan poderoso en algo como nuestros pies and my socks. y mis calcetines. There's something powerful and anointed. Hay algo incluso que carga una unción en ello. Paul writes, how beautiful are the feet of those who bring good news. Porque Pablo habla de esto. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. We're called to trample snakes and scorpions. Tenemos el poder de hollar serpientes y demonios. But we also have this promise that was given to Joshua, wherever you put your feet, I will give you the kingdom. Tenemos esta promesa que también le fue dada a Josué, que donde tú pongas tu pie, ahí Dios te va a dar dominio. You see, the earth knows that when the manifest Son walks upon it, there's redemption La tierra sabe carried within. que cuando un hijo de Dios But camina where I'm sobre treading ella, my feet, there the kingdom comes. hay poder que se está soltando Where para que I step into this place, I'm bringing the glory. Estoy I'm parando en bringing the este lugar. fire. I'm Estoy bringing the trayendo power of the gloria, kingdom. poder, fuego, donde yo piso. One of the most powerful things you can do in spiritual warfare is what? Una de las cosas más poderosas que puedes hacer en guerra espiritual es ¿cuál? Stand. Párate. When you've done all else, Cuando todo tu cuerpo está, stand. cuando todo esté mal, párate. You in position Tú en esa posición is the most biggest threat to the enemy. es la amenaza más grande al enemigo. Parado, firme. Amen? Amén. Now, this is why he brings his weapons against you. Y ahora vas a ver por qué trae esas armas contra ti. So, when I became a Christian nearly 20 years ago, Hace casi 20 años, cuando recién me acababa de convertir, in fact, more than that, I don't know, tal vez poquito más, no sé, 23 years ago, unos 23 años atrás, I knew instantly the call of God.
yo reconocí y pude saber inmediatamente el llamado que Dios me había hecho. I was in a revival church like this. Estaba en una iglesia así, de avivamiento como esta. The worship was powerful just like this. La alabanza estaba poderosa como la que tuvimos. Presence of God in the room so strong. La presencia estaba súper fuerte. And when I gave my life to Christ in that room, Y cuando le di mi vida a Cristo en esa habitación, I remember looking at the leader on the stage and thinking, I want that job. y cuando me acuerdo ver a la que estaba ahí en el escenario y diciendo, quiero ese trabajo. And the Lord said, good, because that's the only job I have for you. Y Dios me dijo, qué bueno, porque es el único trabajo que tengo para ti. Because I knew I was called. Entonces sabía que había sido llamado. In fact, I knew I was called before I was saved. En realidad creo que había sido llamado antes incluso de ser salvo. That's a long Una story. historia larga. But I immediately signed up for Bible college. Pero inmediatamente me registré, me quise inscribir al colegio bíblico, a la escuela bíblica. I filled out the forms and sent them, and Llené las formas, mandé todo, I got offered an interview, me dieron una entrevista, went for the interview and got accepted. me dieron la entrevista, fui aceptado. And then one night at home, I was sleeping. Y un día en la casa estaba dormido. And this has only ever happened to me once before, Y but eso not quite solamente like this. me había pasado una vez antes, pero no de la misma manera. This dark, shadowy spirit manifested at the end of my bed. Al final de mi cama había esta como una sombra, un espíritu oscuro ahí al pie de mi And I cama. could see it with my natural Y lo eyes. puedo ver con mis ojos naturales. The first I'm thinking, what is this? Y yo primero fue así como, ¿qué es esto? Me quise limpiar. And there's this black shadow. Y esta sombra negra. And I just kept rubbing my eyes. Is Y it me? sigo así tallándome los ojos. Next minute, it came and it reached out with arms Y después lo veo que se acerca y estira el brazo and grabbed my leg y me toma por la pierna and started to pull me down the y bed. empieza como a jalarme de la cama. I mean, I screamed. Y yo de veras grité como no I sé. hadn't seen anything like this Nunca había before. visto una cosa así, jamás. But I found myself saying this. Pero me encontré a mí mismo, me sorprendí a mí mismo diciendo esto. What have I got myself into? ¿En qué me vine a meter? Why did I sign up for Bible ¿Por qué me college? inscribí a la escuela de la Biblia? And already all these intimidating Ya thoughts started empezó to come in. estas cosas intimidantes viniendo a mi vida. Yeah. And you know, the enemy does come like this with these types of intimidation tactics Y es posible, a veces el enemigo puede venir así en este tipo de técnicas de to bring intimidación fear, para traer miedo, to cause you to question. para que causarte que To te cause you to cuestiones, para causar que te retires. And so, warfare, I believe, Yo creo que batalla o guerra espiritual it's real, es real, but I also feel like we've got a problem in the church. pero también siento de verdad que tenemos un problema en la iglesia. Spiritual warfare has gone out of control. Guerra espiritual ya se ha salido de control. Everything is now spiritual Todo warfare. ahora es guerra espiritual. So I want to talk to you a little bit about some key perspectives we need to have Quiero llevarte acerca de ciertos claves, ciertas llaves que necesitamos tener in order to help us to navigate true spiritual warfare, para que puedan ayudarnos a navegar a través de la verdadera batalla espiritual, and so that we can be effective in implementing the will of the Father. para que podamos ser efectivos en la implementación de la voluntad del Padre en nuestra vida. Unfortunately, spiritual warfare has become a generic explanation for anything bad that happens. Desafortunadamente, guerra espiritual se ha convertido en una explicación genérica para cualquier cosa mala que te pase. There's poor theology, Y eso en realidad es una teología bastante pobre. superstition, Y hay superstición en ello, paranoia, paranoia también. and we've mistakenly re-empowered a defeated foe. Y equivocadamente reempoderamos a un enemigo vencido. And I believe that many Christians have cultivated a spirit of fear that have unwittingly laid a highway to the enemy for him to come and terrorize them. Y creo que hemos como cultivado un miedo que en realidad ha como pavimentado un camino a través del cual él puede venir y sacarme.
And I think so many Christians have become so disillusioned with what they think God is doing that they can only now see the enemy working. Y creo que hay muchos cristianos que están tan desilusionados por aquello que no han visto a Dios hacer en su vida, que ahora están en esa desilusión pensando que todo es el enemigo. And so I feel it's part of my responsibility to clean up the theology of spiritual warfare. Así que siento como una responsabilidad el poder y venir a limpiar un poco esta teología de lo que en realidad es guerra espiritual. The first thing we need to do is this. La primera cosa que tenemos que hacer es esta. We need to factor in a new covenant perspective when we approach warfare. Tenemos que poder tener un factor, el factor del nuevo pacto es esencial para poder abordar el tema de guerra espiritual. Jesus has defeated Satan. Jesús ya venció a Satanás. He has defeated death. Él venció a la muerte. He has defeated hell. Ya venció al infierno. He has defeated the grave. Ya venció la tumba. He has defeated every high thing. Dios ya venció absolutamente todo, incluso lo que está oculto. We still have an enemy that is seeking whom he may devour. Y aún tenemos un enemigo que persiste buscando a quien devorar. Eso es una realidad. And there is still a war for those who have yet to find Jesus. Y todavía hay una guerra por librar por aquellos que están por encontrar a Jesús. And the Bible does say that we do wrestle against powers and principalities and forces of evil. Y la Biblia, como decíamos hace rato en Efesios, dice que tenemos en efecto no lucha contra carne y sangre, sino contra estas fuerzas espirituales. But we need to look at it like this. Pero tenemos que aprender a ver esto desde este punto. The war is over, La guerra se acabó, but the implementation of victory still has to take place. pero la implementación de la victoria aún tiene que tener lugar, aunque la guerra ya esté ganada. In World War II, La Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler was hiding in a bunker dice que Adolfo Hitler estaba escondido en un búnker. right at the end of the war in 1945. Ya para 1945, al final de la guerra. And as the Allies were approaching, he shot himself in the head. Y dice que mientras se acercaban los aliados, él se dio un tiro en la cabeza. The war continued for days afterwards. Y la guerra aún continuó por un tiempo más después de este evento. Even though the devil was dead, Aunque el diablo mayor ya estaba muerto, the enemies were still resisting. los enemigos aún estaban poniendo resistencia, ¿sí? The victory is won, La victoria es una, but the territory still needs liberating. pero el terreno aún necesita ser liberado. And so it is with the kingdom. Y así mismo pasa con el reino. Jesus has defeated Satan. Jesús ya venció al enemigo, a Satanás. And yet the territory still needs to be liberated. Y aún así el territorio necesita ser liberado. There are still prisoners of war. Aún hay prisioneros de guerra. We call them the lost. Les llamamos los perdidos. There are still forces that keep them in bondage, Aún hay fuerzas que los mantienen en prisión, en atadura, in a spiritual concentration camp. en campos de concentración espirituales. We are the army of God. Y nosotros somos el ejército de Dios. We're not there to pray them out. No estamos ahí para orar y que salgan. We got to go get them out. Tenemos que ir y sacarlos. We got to go into the territory. Tenemos que ir al territorio. We got to proclaim the truth. Tenemos que proclamar la verdad. And if you have an enemy soldier with a weapon trying to stop you, Y aunque no tengas un soldado enemigo frente a ti con un arma tratando de pararte, you kill him, pues si te sale lo matas, right? ¿sí? You have a demon manifest in front of you when you're trying to preach to someone. Tienes un demonio que se manifiesta frente a ti cuando tratas de predicarle a alguien. You cast it out of the way. Lo sacas, lo echas fuera del camino. The second thing we need to recognize about spiritual warfare is what spiritual warfare is not. Lo que tenemos que, el segundo punto es lo que tenemos que reconocer que no es guerra espiritual. Spiritual warfare is not negative experiences. Guerra espiritual no significa experiencias negativas. It's not a bad day. No es acerca de un mal día. It's not a
broken down car. No es que se te rompió, se te descompuso el carro. Eso no es guerra espiritual. It's not a fallout with your friend. No es a lo mejor un pleito con tu Disagreement. amigo. It's not heartbreak. No es que te rompieron el corazón. Eso no es guerra espiritual. It's not a mean boss at work. No es tu patrón en tu trabajo que es muy malo y muy gacho. Eso no es guerra espiritual. It's not traffic jam. No es estar atascado en el tráfico. I mean, there's a lot of warfare around here, right? Porque si no, tienes un montón de guerra espiritual aquí, ¿verdad? It's not a demon hiding your Bible. No es un demonio que te escondió la Biblia y no la encuentras. It's you forgetting the last time you read it. Pero él se acuerda de la última vez que leíste, eso sí. Spiritual warfare has less to do with inconveniencing you Guerra and more to do with the mission of God. Guerra espiritual tiene mucho menos que ver con las situaciones inconvenientes en tu vida y tiene todo que ver con la voluntad de Dios para tu vida. The enemy is not interested in inconveniencing you with a broken down car El enemigo no está interesado en causarte inconvenientes porque se te descompuso el carro or if the live stream stops o si working. de repente la transmisión nos falla y se cae. We might go there and think, oh, it's the devil trying to stop the message getting out. Podemos pensar, ¿sabes que sí? El enemigo está tratando de evitar que el mensaje se expanda, se extienda o se transmita. He's not concerned about inconveniencing you. Pero en realidad él no está preocupado por causarte inconvenientes. He's interested in stopping you coming into your call and your Él purpose. está mucho más interesado en detenerte de que entres en el llamado y en tu propósito. Amen? Amén. Which brings me to the third point. Lo que me trae al tercer punto. We need to define warfare from a biblical perspective. Tenemos que definir la batalla desde una perspectiva bíblica. True biblical warfare La verdadera batalla espiritual o guerra espiritual, de acuerdo a la Biblia, is all about the mission of God. tiene todo que ver con la misión de Dios. Although the enemy is disempowered, Con todo y que el enemigo ya ha sido, que le han quitado todo el poder, he is concerned about hindering the advancing kingdom. él está concentrado y enfocado en prevenir el avance del reino. He wants to Quitarlo. stop you in your tracks. Quiere detenerte a ti y tu progreso. Now, if you're not going anywhere, Así que si no estás yendo a ningún lugar, o sea, si no tienes progreso, if you are not progressing, si no estás progresando, if you're not answering the call, si no estás respondiendo a tu llamado, if you're not responding to the anointing, si no estás respondiendo a la unción que te ha dado, if you're ignoring that pressure of the Holy si Spirit, estás ignorando la presión que decíamos hace rato que el Espíritu Santo está ejerciendo, si lo estás ignorando, then he doesn't need to waste resource on you. entonces Él no necesita gastar recursos en ti. You're doing that all by yourself. Tú lo estás haciendo solo. Sometimes we are our own worst enemy. A veces somos nosotros nuestro propio peor enemigo, ¿verdad? I want to suggest a name change to spiritual warfare. Quisiera sugerir un cambio de nombre tal vez para esto de guerra espiritual. I think biblical warfare Pienso que guerra espiritual bíblica is missional warfare. es una guerra misional. The closer you get to your assignment in the kingdom, Y entre más te acercas a tu asignación en el reino, the greater the supernatural resistance you will see. mucho mayor va a ser la resistencia sobrenatural a la que te vas a enfrentar. As soon as you enter enemy territory, En cuanto entras a territorio enemigo, that's where you're going to feel the greatest supernatural reaction. ahí es donde vas a sentir la resistencia, la más grande que has podido sentir. I think those people who see spiritual warfare as the broken down car or the lost Bible or Creo que muchas de estas personas que ven guerra espiritual en el carro descompuesto, en su Biblia perdida, en el tráfico, I think they will have a shock when they step into calling and purpose. se van a choquear cuando empiecen a caminar en su llamado y se den cuenta de lo que es verdadera guerra espiritual. Because the fight is real. Porque la pelea, la lucha es real.
And you know, apostles, I'm not talking about, you're all apostolic by virtue of being in an apostolic house under an apostolic anointing. And if you're living as a sent one, you're apostolic. Quiero hacer una diferencia entre el llamado como a vivir en una comunidad apostólica, ustedes que están bajo unción apostólica y se consideran enviados. Eso es ser una casa apostólica. Pero But apostles go through the worst los warfare. apóstoles, quien tiene el llamado de apóstol, atraviesan la peor de las guerras, las peores batallas. Paul wrote this in 1 Corinthians 12. Y Pablo dice en 1 Corintios 12, He said, apostles first, dice primeramente apóstoles, prophets second, después profetas, teachers third. después el tercero los maestros. And I believe what he was saying there, it's not about a hierarchy, Y dice, no se trata de la jerarquía, but it's about a movement into space, into territory. se trata del orden en el que se mueven y entran en territorio enemigo. In the Greek armadas, the Greek ships, the convoys, they would send a flagship first, and that was called the apostolos. Cuando mandaban los griegos, tenían sus avanzadas armadas, mandaban primero un navío con una bandera y este se llamaba apóstolos, era el nombre que le daban. It would be the first ship to land in the new territory. Era el primer barco que iba a tocar el nuevo territorio. The captain of that ship was the apostolic leader. Y el capitán de ese barco era el líder apostólico. He would be the first one to get out on the beach and to put the flag in the sand. Era el primero en bajar del barco y tomar la bandera de su reino y clavarla en la nueva tierra. Apostles go first. Los apóstoles van primero porque van abriendo. They would face the fullness of the warfare that would come back at them. Ellos van a enfrentar en pleno, llena, la resistencia que se va a venir hacia ellos. If you read about the early apostles, you'll see just how bad that warfare was. Y si lees acerca de los primeros apóstoles, vas a ver qué tan fuerte fue lo que ellos enfrentaron. Paul talks about it all the time in his letters. Pablo habla de en sus viajes todo el tiempo de esta resistencia que enfrentaba. Apostles experience warfare that's uncommon. Ahí los apóstoles experimentan un tipo de guerra o de batalla que no es común para nadie más. That's why you should all pray for your apostle. Así que por eso te animo a que todos debieran orar por el apóstol que tienen en casa. Particularly at times of advancement. Y particularmente en tiempos de avance. In 2011, I went to Nepal, En 2011 fui a Nepal, estuve en Nepal. and we had an amazing revival. Tuvimos un avivamiento impresionante. There was so many supernatural miracles, signs and wonders. Muchísimas señales, milagros. It was a sovereign move of God. Y era un mover soberano de Dios. We had thousands coming every single day. Tuvimos miles viniendo todos los días. People would be saved, healed and delivered just by walking in. Y solamente por el hecho de caminar en la habitación había gente que estaba siendo sanada, liberada, siendo salva. There was demons coming out. Había demonios saliendo de las personas, There was deaf ears being opened. oídos cerrados que eran abiertos, sordos que sus oídos eran abiertos, Cripples walking again. parapléjicos caminando, paralíticos caminando. Incredible revival. Un avivamiento increíble. And we had that extended for 30 Y days. tuvimos esto extendido por 30 días. And then we trained up all the pastors from the city to steward the revival in their own churches. Y enseñamos a los pastores locales para que pudieran administrar sabiamente este mover en sus iglesias. And I would have visitations from demonic powers, Y recuerdo tener visitaciones de poderes demoníacos strong territorial spirits, que eran espíritus asignados de manera territorial. and I would do warfare all night. Y a veces tenía estas batallas toda la noche. When I eventually went home to my family, Cuando por fin pude regresar a casa con mi familia, the first night home, I felt sick. con la primera noche que llegué me sentí tan enfermo. I couldn't look at light. I had to cover my head. Tenía que cubrirme la cabeza porque no podía siquiera, no solo los ojos, la cabeza, no I podía ver la sat in a luz. dark room with blankets all around. I couldn't see any light. Me sentaba, me ponía en un cuarto lo más oscuro posible, no podía ver nada de luz, I couldn't eat. I couldn't drink. no podía comer ni beber nada.
My wife took me to the hospital. Mi esposa me llevó al hospital They admitted me straight away. I clearly wasn't well. y simplemente me internaron, no estaba muy bien, me admitieron. They tested me for every single disease. Me hicieron todas las pruebas para cualquier enfermedad. They even put a needle in my spine to test my spinal fluid. Incluso me metieron una aguja en mi espina para sacar fluido y poderlo analizar. They couldn't diagnose anything. No pudieron diagnosticar nada, They didn't know. no sabían. And everyone who was in the mission trip with me Y todos los que habían estado en ese viaje de misiones conmigo and the hosting leaders of the revival, y los líderes que estuvieron como anfitriones allá en ese mover de avivamiento, they all knew this was a spiritual counterattack. todos supieron que este era un contraataque espiritual. And so we had intercessors day and night Tuvimos intercesores día y noche in Nepal and in the UK, en Nepal, en Reino Unido, praying and praying and praying. orando, orando, orando. And then after 7 days, Y después de 7 días I was healed. estaba sano, fui sanado. But the point I'm making is this. Pero el punto que quiero llegar es este. Apostles go through intense warfare when they're bringing the kingdom. Apóstoles atraviesan guerra muy fuerte cuando están trayendo el reino. And apostolic people who rise up in their call and stand in the gap and press ahead will also experience unexplained supernatural phenomena. Y la gente que está bajo ellos también presionando, avanzando, tratando de traer esta realidad, también van a sufrir este tipo de manifestaciones mientras están trayendo el reino. But it's always to do with the mission of God. Y siempre tiene todo que ver con la misión de Dios. This stuff is real. Esto que estamos hablando es algo real. Amén. And so I believe real spiritual warfare is missional warfare. Así que lo vuelvo a repetir. Esta guerra espiritual que llamamos en realidad es una guerra misional, una guerra contra la misión. The last thing I want us to consider is this. Y esta última cosa que quiero hablar contigo para considerar es esta. If there is demonic activity around inactive believers, it's often the result of invitation or inheritance. Muchas veces cuando hay actividad demoníaca alrededor de no creyentes o mejor dicho, de creyentes inactivos, tiene que ver más con una invitación o herencia. So if you are one of those who've not given your yes, Si tú eres uno de esos que aún no han dado su sí, and you have resisted the pressure of the Holy Spirit, y a lo mejor has resistido la presión que hablábamos hace rato de parte del Espíritu Santo, si te has resistido a eso and you know you have not responded to the call, y sabes que no estás respondiendo al llamado, you are inactive, estás inactivo and you are therefore not a threat to the enemy. y por consecuencia no eres una amenaza para el enemigo. But if you are experiencing spiritual activity, demonic activity, Y aun si en ese estado estás experimentando actividad demoníaca o resistencia, there's only 2 reasons for it. solo hay 2 razones para eso. One Una is you invited it, es tú lo invitaste, or 2, o 2, it's an active inheritance from generations. hay una herencia activa de nivel generacional. There's no other reason why you would suffer from the enemy if you are not a threat No to hay- his world. No hay otra razón para que eso suceda. Si tú no eres una amenaza para él, estas son las 2 razones. Invitación o herencia. It's not warfare because it's not a mission field. Y hablamos que esto no puede ser una guerra porque no hay una misión asignada para este alguien inactivo. ¿Estamos de acuerdo? But it is demonic pressure for some reason. Pero sí es opresión demoníaca de alguna manera. So let's talk about inheritance. Vamos a hablar de herencia. Inheritance is the spiritual, supernatural, and soulish legacy that's come through the family line. Esta es la herencia de manera sobrenatural que ha venido de la línea genética por todas tus generaciones.
And this can be positive Y esta herencia puede ser o positiva or it can be o negative. puede ser negativa. It can be healthy Puede ser sana or it can be o unhealthy. puede ser no sana. We inherit legacy. Nosotros heredamos un legado. Let me even take it further. Déjame llevarlo un poquito más allá. You inherit Tú heredas through your family, a través de tu linaje, de tu familia, good and bad, bueno y malo, but you also spiritually inherit who you sit under. pero también heredas en el espiritual la posición debajo de quien tú te sientas. Eso también es heredable. You have natural fathering Tienes una paternidad and natural you have spiritual y fathering. tienes una paternidad espiritual. So if you've sat under a leader in the years gone by who's been occultic, Si te sientas o has tenido relaciones con un líder que ha estado practicando cuestiones ocultas, maybe operated in witchcraft and control and ha manipulation, operado a lo mejor en control, manipulación, chantaje, ocultismo, there might be some things you just need to break. entonces hay cosas que a lo mejor necesitan ser rotas. If there was in the natural a family member that was involved in witchcraft, Si en lo natural tenemos un miembro de nuestra familia que ha estado atado en estas cosas, que ha estado, por ejemplo, en brujería, digamos, then there might be some active inheritance still at work. es muy posible que existan herencias espirituales todavía en asignación, en operando, trabajando. And it's important to break that too. Y eso también requiere ser cortado. You're in Christ, Aunque estás en Cristo, you've been regenerated, has sido regenerado, your spirit is born again, tu espíritu ha sido nacido de nuevo, completely holy and righteous, completamente santo, justo, but your mind, your will and your emotions, pero tal vez tu mente, tu voluntad, tus emociones, we call that the soul. que es lo que llamamos nuestra alma, And that's territory that's still in contention. ese es un territorio que está en contención, es un terreno por el cual se está peleando. That's why Paul says, be transformed by the renewing of your mind. Por eso dice Pablo, es necesario que sea renovado en la transformación de tu mente. God isn't going to change your mind. Dios no lo va a hacer, You have to. lo tienes que hacer tú. God isn't going to change your emotions. Dios no va a venir a cambiar mis emociones. You change your emotions by changing your mind. Yo tengo que cambiar mis emociones para transformando mi pensamiento, mi mente. We call it repentance, Eso lo llamamos arrepentimiento, right? ¿sí? And so, when there are active inheritances that have been in your soul, in your mind, will, and emotions, that you think like they think, because I think like my dad. Y cuando tienes estas cosas en tu mente operando, que dices, luego mismo te sorprendes a ti mismo, decir, es que pienso o hago igual que mi papá, All right, I behave like that because my dad behaved like that, or my mom behaved like that. soy así o me porto así porque mi mamá era así o porque mi papá era así. This is stuff that's just there. Estas son cosas que simplemente están ahí, But it can lean towards things and attract the enemy pero sí pueden inclinarse hacia cierto lado que pueden atraer al enemigo. when it's not been severed and it's not been cut. Cuando no ha sido cercenado, cortado de tajo. We are to honor our parents and we're to honor what's gone before. Tenemos que honrar a nuestros padres, por ejemplo, honramos a los que nos precedieron. We honor the good so as to inherit it and pull it into our life. Porque de alguna manera es eso de que ha sembrado una herencia en mi vida. The Bible is one of the commandments. Honor your father and mother. Incluso es uno de los mandamientos en la Biblia. Tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. The word honor is kabod. Y la palabra honor es la palabra kabod. It basically means this. There is honor also means glory. There is glory in him. Honra también significa gloria. Y significa que hay gloria en mí o en él. So let's say he's my father. Vamos a decir que pueda yo ser su padre. He has glory in him. Hay gloria en él. He has gold in him. Hay oro en él. And when I lock onto that Y cuando yo me agarro eso, atrapo esto, and I define our relationship by that,
Y defino la relación por esto que hay ahí. That becomes a powerful inheritance in my life. Esto se convierte en una herencia poderosa para mí cuando Because yo lo agarro. the second part of the commandment says this, Porque la segunda parte del mandamiento dice esto, so that you will live long para que tengas larga vida in the land. en la tierra. Honor your father and mother so that you will live long. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. There's something you can pull in through honor. Hay algo en lo que tú puedes jalar a través del honor. But what if he's got something not good? ¿Qué tal que yo tengo algo que no es muy bueno, como oro? Well, we get to make a decision. Tenemos que tomar una decisión. The blood of Christ right now separates that. La sangre de Cristo inmediatamente tiene el poder para separar eso. I disinherit myself from that aspect of his nature. Así que me desheredo a mí mismo de este aspecto de su naturaleza que no quiero. I remove myself from inheriting that occult practice. Me remuevo a mí mismo de esta herencia, de esta práctica. Yo me remuevo a mí mismo. It's very easy to do, Y es bien fácil hacerlo, very quick. bien rápido. And yet many people are ignorant of these things. Y aún así hay mucha gente que permanece ignorante de estas cosas. The wonderful thing about this is you get to do this for your children. Lo maravilloso de esto es que lo puedes hacer también por tus hijos. We get to bless our children to the 1,000th generation. Dice que podemos bendecir a nuestros hijos hasta por 1000 generaciones. I get to pass my legacy O sea, down the line. puedo pasar mi legado por toda esa línea. Anyway, that's a whole other subject. Otro tema. The other thing is the invitation. Pero el otro que queremos, esto es herencia. El otro es invitación. If you've got demonic activity going on, Si tienes actividad demoníaca o opresión demoníaca manifestándose, it's likely it's through invitation. también existe la posibilidad que sea a través de invitación. Invitation is the willful self-destruction and self-sabotage of the believer. Dice, esto es el autosabotaje del creyente. Esto es lo que esta invitación hace. It's the Sabotearnos. believer's abdication of their authority in Christ. Es como una renuncia donde el creyente abdica y dice, no me interesa la autoridad que Dios ha puesto en él y en su vida. It's the willful choosing of patterns of behavior that are in the realms of death and destruction. Es una decisión casi consciente de tomar de una destrucción y de destruir todo lo que Dios nos ha querido darnos a nosotros. You have vultures here, right? Tienen buitres aquí en México, ¿verdad? Yeah, yeah. They hover, right, around something that's dying. Y los buitres tienen esta cuestión de estar ahí encima, dando vueltas arriba de cosas que van a morir. They'll hover and then they maybe find a tree and they sit and wait Y de repente a lo mejor encuentran un árbol y se sientan a esperar. as they see this animal just. Y mientras ven a Dying. este animal ahí ya todo moribundo, See, vultures gather around death. los buitres se congregan alrededor de la muerte. What about rats? ¿Qué tal las ratas? You have garbage that builds up, you're going to get rats. Tienes un montón de basura acumulada, vas a tener ratas. Rats gather around trash. Las ratas se juntan, se amontonan alrededor de la basura. And so it is with the demonic realm. Y es lo mismo con el mundo espiritual. They just gather waiting. Ellos nada más están esperando. And it can feel like harassment. Y puedes sentir este acoso. It can feel like demonic dreams. Te puedes sentir a lo mejor a través de sueños, pesadillas, sueños A demoníacos. sense of fear and foreboding. Este sentido de miedo, A sense of heaviness and este oppression. sentido de pesadumbre, depresión. Something hanging over you. Algo que está arriba de ti. Something constantly getting in your head and in your mind, in your heart. Algo que constantemente metiéndose en tu mente o en tu corazón, tus pensamientos. Demons gather around sin. Los demonios, así como las ratas alrededor de la basura, se concentran alrededor del pecado.
They gather around rebellion. Y también se congregan alrededor de la rebelión. Sin is basically rebellion. Básicamente, pecado es rebelión. They gather around it because that's their culture. Y se congregan alrededor de porque esa es su cultura. They're birthed from rebellion. Ellos nacieron en rebelión. So when we choose to live lesser than our call, Así que cuando nosotros decidimos vivir en un nivel por debajo de nuestro llamado, when we choose to remove ourselves from sonship, cuando decidimos removernos a nosotros mismos de la posición de hijos, when we disinherit ourselves from our Father, cuando nos desheredamos a nosotros mismos de nuestro buen Padre, we wind up in the pig pen. entonces nos ponemos junto con ellos, nos hacemos de la misma bola, por así decir. With pigs. Parte de la manada de puerquitos, por así decir, el chiquero. And so that's the only occasion where, the only two occasions where you would experience that kind of demonic activity around your life. Y las únicas dos ocasiones o motivos en las que experimentas este tipo de actividad demoníaca en tu vida, It's not warfare, it's invitation or inheritance. no es batalla espiritual, es herencia o invitación. And so if you have that going on, we can break that tonight. Si tienes cualquiera de eso pasando, podemos romper con eso esta noche. If you're inviting it, then just repent. Si has invitado a algo, solamente arrepiéntete, listo. If there's inheritance in your line and you feel the Holy Spirit's bringing that up, Si hay herencia y sientes que el Espíritu Santo te está revelando que es por herencia, you make a prophetic declaration. You Haz say, una- this far and no more. declaración profética donde puedas decir, llegó hasta aquí, no más allá. Very quick, very easy. Bien rápido y fácil. And so, those four perspectives for spiritual warfare are going to be Estas- really helpful. 4 perspectivas acerca de guerra espiritual, espero que te sean útiles. I've got some crazy stories to tell you about this. Tengo historias muy locas para compartir con ustedes acerca de eso. I've got some stories in the book about it as De well. hecho, hay algunas historias en ese libro que les dije hace rato. I'll tell you more stories tomorrow. Les comparto más historias mañana. Tomorrow, I think we have 2 sessions tomorrow, right? Mañana tenemos Is that right? 1, Okay. 2, 2. 2 sessions. Okay. Tomorrow, I want to talk to you about the importance of knowing the Lord, knowing that the Lord is who He is, Mañana quiero que vayamos en estas sesiones. En la primera quiero hablar quién es el Señor. knowing who you are, Y no sé, saber quién es Él, pero también quién eres tú. knowing your enemy, Conociendo también a tu enemigo and knowing the strategy. y conociendo la estrategia. So I want to empower you a little bit. Quiero empoderarte un poquito. The second session, I want to talk about what warfare looks like for you as you're stepping into your yes. Y la segunda sesión quiero que entiendas cómo es que de verdad la guerra se ve cuando estás empezando a caminar en tu sí. And you're going to start to see some things that's going, that's happening in my life. Y entonces ahí vas a reconocer cosas que vas a decir, esto es justo lo que está pasando. That's happening here. That's happening here. Está pasando aquí, aquí.